porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie ahí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir.
en presencia del pueblo, dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes, dime debajo de qué árbol estaban juntos.
Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero ahora, una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 22 responderemos: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. ¿Todos? Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. ¿Todos? Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan la seguridad. ¿Todos? Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. ¿Todos? Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. ¿Todos? Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos
le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron acabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Hoy la palabra de Dios nos invita a levantarnos. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de levantarnos del pecado, de levantarnos de las debilidades, de levantarnos de cada error cometido, de no quedarnos en el pecado. En muchas ocasiones nos ha costado levantarnos para no pecar más. Supliquémosle al buen Dios que nos ayude a comprender que los buenos somos más y que podemos levantarnos de cualquier maldad que haya en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso les invito a que hagan esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvi desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Queridos hermanitos, hoy lunes compartimos el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Compartimos la palabra de Dios. Y hoy el mensaje del Señor es levantarnos. Los buenos somos más. No quedarnos en el suelo. No quedarnos tirados en el pecado. Levantarnos de cualquier falta, de cualquier error cometido, de cualquier pecado que hayamos hecho. Es fácil caer. Es fácil cometer un error. Pero lo que no es fácil es levantarse. Es fácil para el ser humano hacer algo malo. Y no solamente algo malo, sino que lo malo que podemos hacer queda visible. Lo malo que podemos hacer queda al descubierto. Y eso malo trae consecuencias. Por eso te invito a que tengas en la mente hoy levantarte. Caer
en un pecado, en un error, es de seres humanos. Quedarse ahí, eso es diabólico, eso no es de Dios. Caer es de seres humanos. Quedarse en el error, eso es del diablo. Por eso, hoy la palabra que Jesús nos presenta, la palabra de Dios, nos presenta a una mujer que fue sorprendida en adulterio. San Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Qué es adulterio? Que era una mujer casada, era una mujer comprometida y era posible que estuviera con otro hombre que no fuera su esposo. Era posible que estuviera viéndose con otro hombre. Era posible que estuviera coqueteándose con otro hombre. Era posible que estuviera haciendo algo que la ley no le permitía. No nos quedemos en ver si estaban en la cama o no. Solamente miremos que la mujer fue sorprendida en fragante adulterio. Y fragante adulterio significa le estaba siendo infiel al marido. Y serle infiel al marido no necesariamente es estar en la cama con otro hombre. De cualquier manera, la mujer era acusada. Con miradas, con palabras, con provocaciones, con gestos, era acusada para poder ser apedreada. Era la cultura del judío. El judío, el hombre podía cometer adulterio. La mujer no podía cometer adulterio. Si el hombre cometía adulterio, la ley buscaba resarcir lo que había hecho. El hombre podía hacerlo. En cambio, la mujer no. La mujer era sometida a la piedra, era sometida a la muerte. Por eso la palabra de Dios nos enseña que este caso en que agarran a la mujer sorprendida en adulterio, era necesario apedrearla. Tenía que morir. Tenía que morir. Y como tenía que morir, entonces se la llevaron a los jefes. Pero los jefes, para hacer caer a Jesús, le presentan una trampa. Le presentan a una mujer. Escuchen cómo lo relata el Evangelio. San Juan capítulo 8, versículo 1. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba dando luces, Jesús estaba orientando, Jesús estaba guiando en el templo. Los letrados y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y la colocan en medio. Como Jesús estaba enseñando, como Jesús estaba orientando la luz, la conciencia, le presentan un caso de una mujer sorprendida en adulterio. La ley ordenaba que esa mujer tenía que morir. Ya la letra estaba escrita, ya la sentencia estaba dictada, ya todo lo que tenía que saber de la mujer estaba dicho. Por eso le presentan a la mujer sorprendida en adulterio y se la colocan en medio y le dicen: presten atención, oído al tambor a la acusación. Escuchen. Le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? A ver, Moisés dice: vamos a apedrearla. La ley. Ahora, ¿usted qué dice? Y entonces es donde ustedes y yo vamos a recibir la enseñanza. Es donde ustedes y yo vamos a recibir lo que ustedes y yo necesitamos. Le preguntaban esto para colocarle una trampa. Entonces Jesús, cuando le presentan a una mujer que necesita ser apedreada según la ley, es que eso es lo que sucede en la vida actual. Es que eso es lo que sucede en nuestra vida. Ustedes y yo podemos hacer las cosas bien. Podemos hacer todo bien. El papá lleva la comida a la casa, el papá trabaja, el papá hace todo bien. El papá se esfuerza por la educación de los hijos, la mamá le prepara la comida, la mamá se preocupa porque los hijos tengan todo lo necesario en su casa. Pero cuando papá y mamá cometen un error, por ejemplo, dijeron: mañana vamos a ir a comer afuera, pero de repente no pudieron salir a comer en un restaurante. Entonces los hijos se pusieron bravos. Ustedes nos prometieron que nos iban a llevar a comer afuera y no nos llevaron. Ustedes dijeron que te iban a hacer esto y no lo hicieron. Cuando ustedes y yo hacemos algo adverso, entonces nos cae la ley. Y la ley de los hombres. Y la ley de Moisés representa la letra y representa la ley de los hombres. Para acusar, nosotros somos los primeros en hacerlo. Para señalar los defectos,
para señalar los errores, para señalar lo malo que alguien puede hacer, somos los primeros en levantar la mano y decir, esto es así, 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 así. Pero para aplaudir, para ver las virtudes de la gente, parecemos personas ciegas que no queremos verla, que no queremos hacerla. Y hoy la palabra de Dios nos enseña. Hoy la palabra de Dios nos muestra. Hoy la palabra de Dios nos da la gracia de comprender que Cristo trae un evangelio diferente, de no acusar, de no apedrear, de no señalar a nadie. Escúchenlo de Jesús, de sus labios. Paren la oreja, oído al tambor. Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo nos recuerda muchas cosas. El suelo contiene la tierra del barro que ustedes y yo estamos hechos. Por eso llegó a decir San Agustín, no hay pecado en el mundo que mi hermano cometa que yo no pueda cometer. Ustedes y yo somos de barro, de tierra. Y ustedes y yo también podemos caer en pecado, en errores, en vicios que el otro tenga. No podemos destruir y acabar a una persona simplemente por un error cometido. Una cosa es que usted dé una luz, dé una orientación a la conciencia de las personas para que no cometan pecado, para que no cometan errores. Y otra cosa es que usted quiera apedrear a alguien por un error. Se lo explico en español. Que usted como papá de familia le deba decir a sus hijos lo malo y lo bueno, y si su hijo comete un error, corregirlo, eso está bien. Que usted como madre de familia vea que en su familia, en su hogar, cometamos un error en la vida, ustedes y yo, y papá y mamá nos corrijan, eso no está mal, eso hay que hacerlo. Que ustedes y yo cometamos un error en la comunidad y el sacerdote la corrija, eso no está mal, eso hay que hacerlo. Porque Jesús terminó con la mujer la conversación, levántate y no peques más. Los que te acusaban se fueron, ahora no peques más. Eso hay que hacerlo. Invitar al pueblo a que no peque, invitar a la familia a que no peque, eso hay que hacerlo. Pero que ustedes y yo, porque alguien cometió un error, tomemos la venganza en las manos y queramos quitarle la vida a alguien, eso es un error. Eso está mal. Ustedes y yo no somos dueños de la vida de nadie. Cuando Jesús agarra y escribe en el suelo, le recuerda a la gente que somos de tierra, que somos de barro, que podemos cometer pecados y faltas, que todos podemos fallar, que todos podemos hacer algo malo, sí. Pero también nos recuerda a nosotros los seres humanos, que ustedes y yo, aunque somos de barro, que ustedes y yo, aunque somos de tierra, debemos levantarnos. Debemos levantarnos. Jesús empezó a escribir en el suelo, mostrando la mirada al suelo, para que ellos observaran que también podían caer, para que podían cometer un error. Cuando usted comete un error, una falta, ¿qué le queda? Agachar la cabeza. Jesús les habló a través de signos, de señales, para que ellos vieran, observaran, que también cometían errores, que también podían fallar, que también podían hacer algo que no estaba bien. Oigan, como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. En español, si alguno de ustedes en algún momento ha cometido un pecado, estaban los hombres, de adulterio, con miradas, con palabras. Porque si la mujer fuera estado con otro en la cama, de inmediato la fueran apedreados sin mediar, sin decir nada. La ley ordenaba apedrearla de una vez. El adulterio que estaba cometiendo era leve. Estaba fallando, estaba pecando. Pero no era posible que fuera apedreada por ese adulterio. Si alguno de ustedes está libre de pecado, arrójenle la primera piedra. Y con esto da una enseñanza hermosa. Y con esto da una enseñanza bella. Y con esto da una enseñanza que ustedes y yo nunca podremos olvidar. Cada vez que ustedes y yo vayamos a señalar a alguien, habrán 3 dedos señalándonos a nosotros que también somos culpables. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra significa que ustedes y yo no podemos darle muerte a alguien por un error cometido.
No podemos condenar a alguien a la muerte por un error cometido. Y fíjense, ¿qué significa la muerte? Léanlo en Mateo capítulo, por allá en el capítulo 7, por allá, para que usted se dé cuenta. Mateo 5, 21, para que usted se dé cuenta. 21, 22, léanlo. Y dice la palabra de Dios que el que se enoje en contra de su hermano será condenado al tribunal. Todo el que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado al fuego. ¿Qué significa? Que si ustedes y yo miramos mal, odiamos, guardamos rencor porque alguien cometió un error, entonces estamos matando a esa persona. ¿Quiénes somos para matar? ¿Quiénes somos para destruir? Por eso el Cristo mismo que nos enseña a nosotros hoy, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. En español significa que no podemos matar a alguien, que no podemos destruir a alguien porque cometió un error. Y de aquí es donde el esposo debe reflexionar en primer lugar. Su esposa falló, cometió un error, hizo algo que a usted no le gustaba, no la mate. Padre, yo no la estoy matando, ¿por qué la mira mal? ¿Por qué guarda memoria de esos errores que cometió ella? ¿No se supone que existe el perdón en la pareja? ¿Por qué estamos en tiempo de Cuaresma y usted todavía odiando? ¿Por qué estamos en tiempo de Cuaresma y usted todavía teniendo resentimiento y rencor en contra de su esposa por algo que cometió hace muchos años? ¿Por qué la esposa guarda memoria histórica de lo que su esposo hace? ¿Por qué no mira las virtudes? Arrójele la primera piedra significa mátela a aquella persona que critica, que se enoja, que se pone bravo y le quita el habla al esposo porque cometió un error. Mujer, tenga cuidado. Aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra significa que ustedes y yo en cualquier momento podemos fallar y no podemos quitarle la vida a alguien porque queremos hacerlo, porque queramos. No está bien, no está bien. No actuemos de esa manera. Hoy el Señor nos corrige, hoy el Señor nos llama la atención, nos ala la oreja. Oye, recuerda que somos de barro, que somos seres humanos. ¿Por qué entonces vamos a matar a la otra persona porque cometió un error? Y los padres que no perdonan los errores de los hijos. Los hijos que todavía no han perdonado a los padres por cualquier falla, por cualquier cosa que haya cometido. Queremos señalarlo, queremos acusarlos, queremos destruirlo. Y hoy la palabra de Dios dice un momentico. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Jesucristo se agachó y siguió escribiendo. Jesucristo siguió escribiendo, siguió enseñando de que somos de barro. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Ellos al escuchar lo que decía, ellos al escuchar lo que el maestro dijo, se fueron yendo, escabullendo. ¿Acaso no tenían pecado? ¿Acaso no habían cometido errores? ¿Acaso no habían cometido faltas? Sí, eso pasa en los seres humanos. Para ver el error en el otro somos ágiles. Para ver nuestros propios errores no queremos. La palabra de Dios nos enseña que por qué vemos la viga que hay en el ojo del hermano y no vemos, y por qué vemos la pelusa que tiene el hermano en el ojo y no vemos la viga que hay en el nuestro. ¿Por qué andamos viendo los defectos de las personas y no andamos viendo lo que nosotros hacemos de mal? Oigan, y quedó Jesús solo con la mujer en medio. Jesús solo con la mujer en medio significa que la única persona que nos puede ayudar, que la única persona que no nos va a condenar, que la única persona que puede decirnos si tenemos errores, pecados o no, es Cristo, porque Él no se fue. El que usted esté libre de pecados, se arroje la primera piedra. Se fueron todos. En español, la única persona limpia de pecado para decirnos lo bueno y lo malo se llama Cristo. La única persona limpia de pecado para enseñarnos, para ayudarnos, se llama Cristo. Y Él nos puede ayudar, y Él nos puede enseñar, y Él nos puede orientar. Oigan, presten atención. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. En español, cuando ustedes y yo vamos donde Cristo para pedirle perdón, no porque nos empujen, no porque nos lleven, no porque estemos en peligro de muerte, ese es el problema de los seres humanos. ¿Por qué llevaron a la mujer a Cristo? ¿Porque ella quiso? No. ¿Porque ella le nació ir allá? No. ¿Porque ella dijo voy allá donde Cristo? No. A ella la llevaron porque la iban a apedrear. A ella la llevaron porque había cometido un pecado.
Y esa es la acción que están haciendo todas las personas que están viviendo en pecado. Se alejan de Cristo, se apartan de Cristo. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que no debemos esperar que nos empujen, que no debemos esperar meternos en un problema, que nos descubran, no debemos esperar que hayan personas que nos acusen para poder decir, ay, yo tengo pecado. Porque la palabra de Dios enseña en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, el que esté, si alguno dice no tengo pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y ustedes y yo, si decimos no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Y no podemos actuar así. No podemos hacer las cosas de esa forma. Tengamos cuidado. Jesús le dijo, ¿dónde están los que se acusaban? Ninguno. Y entonces Jesús perdona a la mujer. Entonces Jesús no la condena. Entonces Jesús no la apedrea. Por eso el mismo Jesús que perdonó a esa mujer, dijo en el mismo evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Dejó el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Y a quienes ustedes se los retengan, le quedan sin perdonar. Y dejó el sacramento de la confesión para que ustedes y yo podamos arrepentirnos, para que ustedes y yo podamos liberarnos, para que ustedes y yo podamos salir del pecado, salir de los vicios, salir del error. Hoy la palabra de Dios nos da la enseñanza. Hoy la palabra de Dios nos da la gracia. Hoy la palabra de Dios nos da la luz que necesitábamos. Andamos pendientes del pecado del otro. Andamos pendientes de lo que el otro haga, pero no andamos pendientes de nosotros. No andamos pendientes de los errores que nosotros cometemos. No andamos pendientes de la falta que podemos hacer. Qué convenientes somos para juzgar y señalar. Nos llaman número 1. Pero para poder reconocer nuestras faltas, no queremos hacerlo. No queremos reconocer que somos pecadores, que hemos fallado y que debemos reconciliarnos con Dios. Tenemos el sacramento de la reconciliación. Padre, pero es que yo ahorita no me puedo confesar. Ajá, pero cuando se da la oportunidad de la confesión, ¿usted acude asiduamente a la confesión? Padre, yo tengo tantos años sin confesarme. Entonces es el momento que vaya donde Jesús, a través del sacramento de la confesión, a confesarte. Llegará el momento en que nuevamente las iglesias se abrirán y estarán los sacerdotes esperándote para el sacramento de la confesión. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Cristo no nos condena, pero ustedes y yo necesitamos levantarnos del pecado. Necesitamos levantarnos de los vicios. Necesitamos levantarnos de los errores. Jesús nos da una oportunidad. Ustedes y yo debemos aprovecharla. Los propósitos de enmienda, ustedes y yo los estamos olvidando. Y el propósito de enmienda es el proponernos no volver a cometer los mismos pecados, no volver a cometer los mismos errores. El propósito de enmienda es el que nos va a permitir a nosotros levantarnos. Es el que nos va a permitir a nosotros reconocer las faltas y decir, voy a comenzar, me voy a levantar. El propósito de enmienda es el que me va a permitir a mí decir, me voy a levantar para no volver a caer. Recuerden, caer, pecar es de seres humanos. Quedarse en el error, eso es diabólico. Los buenos somos más. Y las buenas personas necesitamos levantarnos del pecado, levantarnos de los vicios, levantarnos de los errores. No volver a pecar, porque esos pecados nos meten en problemas. Miren a la mujer, la sorprendieron en adulterio infragante y se metió en tremendo problema. Todo el mundo se dio cuenta. Y ese pecado que Cristo perdonó, Cristo lo perdonó, pero la gente no lo perdona, la gente siempre lo recuerda. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que los buenos somos más y que necesitamos levantarnos de cualquier pecado, de cualquier falta. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a activar la campanita y no se le olvide compartir la palabra de Dios. Si usted quiere participar de la Santa Misa, estamos compartiendo la Santa Misa en el canal Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis. Búscala, Biblia para Todos. Después de escuchar el Evangelio, vamos todos a vivir la Santa Eucaristía. Y no se le olvide hacer la oración de la mañana, oración de la noche y el Santo Rosario en su canal Oraciones a Dios. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.